La charla de esta tarde yo creo que es una charla muy interesante y muy esperada por todos. Tenemos aquí a la profesora Cora Fernández. Antes de empezar, before I start, if anybody needs interpretation, please, from English to Spanish, please don't forget to click on the interpretation button icon, which is like a little world on the lower part of your screen. Bueno, entonces la profesora Cora Fernández es politóloga y tiene su doctorado de la Universidad de Notre Dame en Ciencias Políticas. Es también profesora en este momento de Ciencias Políticas en Mount Holyoke College en Massachusetts. Y ella investiga temas relacionados con movimientos sociales y derechos reproductivos en América Latina. Es autora de un libro que salió el año pasado. O sea que si lo pueden conseguir, no sé si estará en español, parece que está solamente en inglés, No. Ojalá lo traduzcan pronto. El libro se llama, y lo estoy traduciendo yo, o sea que este no es el nombre en español, Luchando por los derechos sobre el aborto en América Latina, movimientos sociales, alianzas con el Estado e instituciones. Y fue publicado por Routledge Press en el 2020. Bueno, Cora, bienvenida y te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, gracias por estar acá. Bueno, es un gusto. Siempre me ha gustado en estos últimos años participar cuando los grupos estaban aquí. Ahora, bueno, estamos virtualmente participando, pero bueno, espero que tengamos una conversación rica e interesante de todas maneras a pesar de la distancia. Voy a empezar compartiendo mi pantalla. Tengo un poco unas diapositivas para ir guiando la charla, que saben se llama La Marea Verde, la legalización del aborto en Argentina. Así que espérenme un segundo que comparto. Y bueno, contarles un poco qué es lo que vamos a estar hablando hoy. Primero voy a darles un poco el contexto legal de la situación del aborto antes de la reforma que pasó este diciembre de 2020 en Argentina. Después darles una muy breve línea de tiempo, digamos, de cuáles fueron los hechos más importantes en estos últimos más o menos 15 años de cómo se llegó a esto. Y después, bueno, ofrecerles mi explicación, mi análisis de por qué la marea verde fue tan fuerte, porque el movimiento se convierte en marea, digamos, si se toma esta metáfora, y por qué se dio la reforma en este momento, la legalización del aborto en Argentina en este momento. Así que bueno, voy a intentar hablar por unos 30 minutos y después abriremos a preguntas, así que bueno, si tienen inquietudes, esperen un poquito y después tendremos una conversación al respecto. Acá, bueno, pueden ver una foto de una de las manifestaciones. Vamos a hablar de también la historia del pañuelo verde, de por qué se convirtió en un ícono tan fuerte, que bueno, también lo he visto en otros países de América Latina y que se ha retomado como el símbolo de la lucha por el aborto legal. Entonces, nada más para ir, digamos, introducir el tema y ver, digamos, cuál era la situación del aborto en Argentina antes de la reforma. Antes de este diciembre del 2020, el aborto estaba regido en Argentina por el artículo 86 del Código Penal, que era de 1921. Así que desde 1921 Argentina tenía legalizado unas muy poquitas excepciones. El aborto era legal cuando, en casos de riesgo para la salud y la vida de la mujer, y en casos de violación. El tema de violación ha sido siempre bastante controversial, porque el articulado no era muy clave, se había traducido del Código Penal suizo, del francés al español, y había un problema con una coma. Entonces hubo durante todo el siglo XX, incluso entrado el siglo XXI, controversias legales sobre si aplicaba el caso de violación de todas las mujeres o solamente de los casos de las mujeres con alguna discapacidad mental. Finalmente en el 2012 lo resuelve la Corte Suprema, digamos, pero bueno, tardó casi, digamos, 100 años, y dice que aplica a todos los casos de violación. Así que esa era la situación. Había, digamos, un estatus legal bastante restrictivo, muy en línea con lo que sucede en la mayoría de los países de la región. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias? Bueno, como se imaginarán, el tema de que el aborto esté criminalizado no disuade a la persona que tiene un embarazo no deseado de recurrir a un aborto.
Obviamente que como no hay datos oficiales, son solamente estimaciones que se han realizado, pero se estima que había más o menos anualmente 450.000 abortos clandestinos que sucedían. Esto generaba obviamente una alta mortalidad materna por aborto clandestino, 20% del total. Eran muertes prevenibles, que si no hubiese estado criminalizado, digamos, seguramente no hubieran terminado en muerte, porque el aborto es una de las prácticas médicas más seguras. No recuerdo exacto la tasa, pero creo que tiene un índice de mortalidad de 0,00 y algo. Desde 1983, que es el año que se da la transición democrática en Argentina, al menos unas 3.040 mujeres murieron, digamos, y estos son datos más o menos que se tomaron en el 2018, así que hubo más o menos se calculaba en los últimos años alrededor de 30 mujeres al año que habían muerto, pero obviamente muchísimas más tenían problemas de salud como consecuencias de los abortos clandestinos. En general se estima hay unas 40.000 internaciones anuales por abortos inseguros. Y bueno, si bien la ley permitía el acceso al aborto legal en estos casos específicos, igualmente había mucha dificultad para acceder a los casos permitidos por la ley. Digamos, ni siquiera en estos casos, en caso de violación o riesgo para la salud y la vida de la mujer, era algo, digamos, que inmediatamente uno lo pedía y se le concedía, sino que muchas veces los médicos se negaban, no había ningún médico que lo quería realizar, había que derivar a esa persona a otro lugar, judicializaban la presentación, entonces pedían permiso a un juez, este caso aplica o no aplica, y bueno, sabemos que con un embarazo, digamos, el tiempo es de oro, porque cuanto más tiempo pasa, uno está más avanzado en el embarazo y más riesgoso es realizar la interrupción. Con lo cual era también, digamos, si bien se permitía, digamos, hay que tener en cuenta que era muy difícil acceder a la práctica del aborto. Y por supuesto, como toda criminalización creaba una terrible estigmatización, un tabú alrededor de la práctica del aborto, es algo que no se hablaba, que era concebido como un pecado, como algo inmoral, un asesinato, y bueno, estaba impreso muy fuertemente en la sociedad. Todavía en algunos sectores también, pero vamos a ver cómo el movimiento para legalizar el aborto empieza a cambiar esas percepciones de con qué se asocia el aborto. Un poco una línea de tiempo para aquellos que no han seguido o que no saben exactamente cómo empezó. En el 2005 se da la creación de la campaña por el aborto seguro, legal y gratuito. Digamos, esto no quiere decir que es la primera vez que se plantea un movimiento para legalizar el aborto, ya desde los años 80, luego que se abre la democracia en Argentina, había pequeños grupos de feministas, digamos que por ejemplo se sentaban con una mesita buscando firmas afuera del Congreso de la Nación, pero bueno, eran grupos muy pequeños, eran generalmente insultadas, digamos, el tema no estaba en agenda, estábamos totalmente con un sentido de estigmatización y tabú, no se hablaba en ningún lado, no se hablaba en los medios, nadie lo hablaba, era todo secreto, con lo cual realmente se da en el 2005 con la creación de la campaña, empieza a generar, digamos, empieza a crecer el tema. Y esto, digamos, no es aleatorio, porque en el 2005, un tema importante es que la campaña nace de los encuentros anuales de mujeres, que no sé si han escuchado hablar, pero son encuentros que empiezan también en los años 80, de organizaciones de mujeres. Una vez al año se elige una ciudad del país y todas las organizaciones de mujeres que quieren participar se ofrecen talleres sobre todos temas, digamos, no solamente aborto, pero desigualdad, violencia. Últimamente ha habido muchos talleres también sobre diversidad sexual, identidad de género, se ha abierto, digamos, y últimamente no se identifica solo como encuentro de mujeres, pero también de diversidad sexual. Pero lo interesante de estos encuentros de mujeres es que han sido muy federales y muy abiertos, digamos, organizaciones de todo el país participaban, y en un taller que se creó en el 2003, que era el taller para estrategias para legalizar el aborto, para gente que, bueno, estamos de acuerdo en legalizar el aborto, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacerlo? Es que empieza la idea de crear la campaña, con lo cual, digamos, tiene ya desde el principio una fuerza bastante federal presente en muchos rincones del país, que muchas veces el lado contrario a la legalización quiere decir, bueno, este es solo un tema urbano de Buenos Aires. Bueno, no, empieza, digamos, en varios lugares, a pesar de que en algunos lugares más remotos o más rurales ha tenido más dificultad.
de generar conciencia y apoyo, pero hay siempre feministas presentes en todos lados. Y también lo que es importante es que esto sucede después de la gran movilización que se da en Argentina en el 2001, que debido a una crisis política y económica muy fuerte, hay un levantamiento popular que termina sacando al presidente que estaba en ese momento en el poder, Fernando de la Rúa. Hay una gran ola de movilización general, y esto ayuda a que el tema del aborto se impone de una manera muy diferente a lo que pasaba en los años anteriores, porque empieza a ser no solo un tema de clase media o clase media alta, de profesionales feministas, sino también que está presente en las organizaciones populares de mujeres. Entonces empieza esta campaña no solo a ser federal, estar representada en todas las provincias de la Argentina, sino también a ser, digamos, atravesar las distintas clases sociales y estar presente en distintas organizaciones. Y eso le da una fuerza digamos, que es sorprendente, y que creo que está en la raíz de por qué luego, vamos a explicar por qué se convierte en marea. Luego, en el 2007, se me fue uno más, en el 2007 deciden reunirse y redactar un proyecto de ley. Entonces, definitivamente no solamente están trabajando a nivel de la sociedad, para generar conciencia, para sacar el tabú del aborto, pero también, bueno, tenemos una estrategia política. Redactan un proyecto de ley para legalizar el aborto por voluntad de la mujer durante el primer trimestre, lo presentan en el Congreso, digamos, inicialmente no tienen demasiado apoyo, y este mismo proyecto se va a presentar cada 2 años hasta el 2018, y nunca va a ser debatido hasta el 2018, que es la primera vez que se debate en el Congreso. En el 2015 se da el fenómeno Ni Una Menos, no sé si conocen este movimiento, calculo que sí, porque también es bastante fuerte en otros países de América Latina, que es un movimiento en contra del femicidio, luchando contra la violencia contra las mujeres. Esto la verdad que es un momento clave en la explosión del feminismo en Argentina, y va a empezar a después relacionarse con el tema del aborto. Digamos, gracias a este movimiento el feminismo empieza a masificarse, digamos, los términos de definir los problemas de las mujeres con vocabulario feminista, digamos, entenderlo como que es un problema del patriarcado, es un problema de la desigualdad de género, empiezan a estar presentes en conversaciones de todos los días, en gente que no estaba, digamos, relacionada con el feminismo. Empieza a la gente, nunca lo había pensado de esa manera, a realmente adoptar estos términos. Y esto la verdad que le viene muy bien a la campaña por el aborto, porque pueden luego insertar el tema del aborto en este nuevo, digamos, marco de entendimiento feminista. Entonces te dicen, bueno, ¿vieron que vos estás en contra de la violencia contra las mujeres? Bueno, por ejemplo, el tema de criminalizar el aborto es también un tema de violencia contra las mujeres, porque estas muertes son prevenibles. El Estado, criminalizando, es el responsable de que estas mujeres que buscaron un aborto hayan muerto. Entonces empiezan a haber una conexión, y creo que se va creando una semillita como que, ahora empiezo a entender y a analizar el aborto desde otro lugar, y no como un crimen, como un asesinato, como algo que era un pecado. Así que este movimiento es muy importante para entender, y es, digamos, quizás me estoy adelantando, por qué llega a ser marea la campaña por el aborto. El 8 de marzo de 2018 hay 1 millón de personas en las calles pidiendo por la legalización del aborto, pidiendo por el fin de los femicidios. Digamos, ya empieza a palparse y es casi imposible evadir el tema, digamos. Empieza a generarse, es un tema que se habla en todos lados. Por primera vez entonces se abre el debate del aborto en el Congreso. Primera vez desde ese 2007 que se había presentado el primer proyecto, se empieza a debatir el proyecto de la campaña. Se aprueba en la Cámara de Diputados en junio del 2018, pero como quizás hayan visto en las noticias, en el agosto del 2018 es rechazado en el Senado. En diciembre del 2019, Alberto Fernández es el candidato de este nuevo movimiento peronista que se llama Frente de Todos, y ya desde la campaña presidencial dice: yo apoyo la legalización del aborto y es una de mis promesas de campaña. Esto, bueno, vamos a ver que es un cambio que también ha sido logrado por cómo, gracias al movimiento, un político puede por primera vez expresarse públicamente a favor del aborto y ganar unas elecciones, porque ese era el problema.
Y bueno, sabemos lo que pasó este último año, vamos a ver, un poco accidentado por la pandemia, si bien era un tema prioritario para la administración de Alberto Fernández, no se pudo presentar inicialmente como se pensaba en marzo, porque estalla la pandemia del coronavirus, pero bueno, finalmente en noviembre del 2020 se presenta el proyecto del gobierno, y después vamos a hablar de eso, no es el proyecto de la campaña, pero es un proyecto nuevo que redacta el gobierno, el ejecutivo, y se aprueba en diputados y el 29 de diciembre se aprueba en el Senado. Así que bueno, esa es la línea de tiempo que tenemos, me estoy fijando cuánto tiempo y me parece que tengo que ir un poco más rápido. ¿Qué factores explican la legalización del aborto, digamos, para sintetizar y decir, bueno, por supuesto un movimiento con la fuerza de la marea de la campaña por el aborto, es el movimiento el que define al aborto como un tema que necesita ser discutido, que genera conciencia alrededor en la sociedad, alrededor de esto es un problema, esta es la solución, estoy presentando el proyecto, digamos, si no hubiera sido por el movimiento, nadie hablaba de esto, ningún político se animaba, así que fue el movimiento el responsable y todo su activismo de lograr que se desestigmatice el aborto en la sociedad y también de que se rompa esa asociación que tenía el aborto con ser un tema costoso electoralmente entre los políticos. En Argentina le decimos que era un tema piantavotos, digamos, que te aleja los votos. Eso era como decían los políticos. No, bueno, sí, yo personalmente puedo estar a favor, pero digamos, no me vota nadie si presento un proyecto de ley o digo que estoy a favor públicamente. Esa era la situación, digo, hasta no hace tantos años, ahora, digamos, se rompe un poco con Ni Una Menos en 2015 y definitivamente en el 2018, cuando se logra aprobar el proyecto de ley en diputados, pero incluso cuando empieza la discusión, tanto el movimiento como los legisladores que estaban a favor decían, bueno, no sabemos si va a pasar, digamos, todavía es difícil conseguir muchos de los votos, pero bueno, eso fue lo que logró. Y por otro lado, obviamente, ¿por qué pasa específicamente en diciembre del 2020? Porque estamos en este contexto de un gobierno, el de Alberto Fernández, que se compromete con este objetivo. Lo que yo quiero explicar es que, digamos, no son dos factores totalmente digamos, aislados, sin ninguna relación. ¿Por qué un candidato presidencial se anima a decir yo estoy públicamente a favor del aborto y voy a presentar un proyecto? Porque el movimiento, y esto me lo ha dicho un activista, dice, el movimiento le generó la voluntad política. Digamos, él podía estar personalmente a favor o no, él dice que desde siempre estuvo a favor de legalizar el aborto, pero no lo había explicitado públicamente hasta ese momento. Entonces fue el movimiento el que le generó la seguridad de que tiene un movimiento atrás que lo está apoyando, de que la mayor parte de la sociedad está de acuerdo con ese movimiento y ya no es riesgoso presentar un proyecto como este, a pesar de que sabemos que sigue existiendo la oposición tan fuerte de la Iglesia Católica y que puede haber algún tipo de costo a nivel de la relación de una institución religiosa que es muy poderosa en muchos de nuestros países en América Latina, pero no necesariamente un costo electoral, digamos, ya no era tan fuerte. ¿Cómo el movimiento se convirtió en marea? Digamos, ya medio que adelanté un poco las cosas, pero bueno, contarles un poco el trabajo que hizo el movimiento. Como ya les decía, es un movimiento federal, es un movimiento que atraviesa las distintas clases sociales y es un movimiento que empezó a definir el aborto en otros términos, que, digamos, a sacarlo de esa asociación con algo inmoral, negativo, estigmatizante y ponerlo, digamos, en otro contexto, en otro marco, para entenderlo desde otro punto de vista. Empiezan, digamos, los primeros marcos para entender y definir los primeros conceptos que se utilizan, yo diría que era el tema de salud pública y injusticia social. Esos son los primeros que se empieza a trabajar dentro de la campaña, pensando, bueno, el aborto, digamos, las muertes por aborto son totalmente prevenibles. Entonces, esto es un tema de salud pública, es algo que el Estado puede actuar de alguna manera, por ejemplo, despenalizando o legalizando el aborto, y salva vidas. Digamos. Esto es algo que a la salud pública le tiene que interesar, porque hay alguna forma de evitar las muertes de estas mujeres, evitar los problemas de salud, que las histerectomías, que muchas veces dejan estos abortos inseguros.
Y de esta manera también se relacionaba con el tema de injusticia social, el tema de que cuando vemos, digamos, que se hacen 450.000 abortos, se estiman al menos, ilegales. Bueno, muchos de esos abortos sí son ilegales porque obviamente están fuera de la ley, pero son médicamente seguros, en el sentido de que si uno tiene suficiente dinero para pagar en una clínica privada hacerse un aborto, es menos probable que se llegue a morir o que llegue a tener complicaciones médicas, porque está en un ambiente preparado para realizarse una intervención quirúrgica en este sentido. Con lo cual, digamos, eso es lo que se planteaba constantemente, que es un tema de injusticia social. El que tiene plata no muere y puede elegir y hacerse un aborto, pero el que no tiene que terminar en un lugar que no tiene las condiciones sanitarias necesarias para asegurarse la salud, o tiene que incluso, digamos, recurrir a métodos que, digamos, seguramente generan infección y una sepsis y probablemente la muerte. Entonces es un tema de las clases sociales. Esos fueron los dos argumentos bien fuertes que existieron, sobre todo en el debate en el 2018, digamos. Era más sencillo convencer a la gente que estaba indecisa, diciéndole, bueno, esto salva muertes, vos podés estar en contra del aborto igual y pensar que está mal, pero si la persona se lo va a hacer igual, ¿no es mejor al menos que, digamos, salvarle la vida en vez de ponerla en riesgo con una criminalización? Ese era el tipo de argumentos que circulaba inicialmente para convencer, pensar, bueno, uno personalmente puede estar en contra, pero la ley, la penalización demostró que no sirve, porque no disuade. Entonces, ¿para qué tenemos un crimen definido como tal que nadie le presta atención y sigue haciéndolo de todas maneras y no cambia la decisión y los abortos siguen pasando? Con lo cual esos fueron fuertes. Luego se agrega, sobre todo con el tema de Ni Una Menos, la relación con el femicidio y considerar el aborto como otro caso de ausencia del Estado que genera violencia contra las mujeres, otro caso de una violencia contra las mujeres que no pueden elegir su propio destino. Pero es interesante cómo los argumentos un poco van virando, y más allá de que estas definiciones continúan presentes en el discurso, en cómo se expresan los activistas, en los discursos de los diputados y senadores, en este último debate del 2020 es como que se logró llegar a lo que el movimiento llama de argumentos más feministas. Es que, bueno, obviamente que nos importa que no se mueran más mujeres, pero no es solo eso, aunque no se murieran, es un tema de dignidad, es un tema de la autonomía, del deseo de ser madre o no. Digamos, hubo mucha campaña diciendo la maternidad será deseada o no será. Y de proyecto de vida. Entonces hubo muchísimo más discusión, sobre todo cuando se vio en el Congreso, de estos temas o definiciones del aborto en un tono más feminista, que no solamente preocupándose que si una se muere o no, que aunque no se murieran, también es importante, digamos, de todas maneras es importante, porque implica respetar el proyecto de vida de cada una de nosotras, de cada una de las mujeres. Y también, digamos, se plantea en cómo se llega a ser marea por el crecimiento general del feminismo, que se dio, digamos, gracias a Ni Una Menos, pero también, digamos, por distintas estrategias que aparecen desde la campaña. El tema del pañuelo verde creo que ayudó muchísimo también, fue muy inteligente el crear un símbolo particular para la campaña. Y, digamos, no sé si saben la historia del pañuelo verde, pero la idea fue, digamos, inspirada por los pañuelos blancos de las Madres de Plaza de Mayo, el movimiento de derechos humanos que luchaba por tener justicia y verdad por los crímenes cometidos por la dictadura argentina, que las madres usaban un pañuelo blanco que inicialmente era un pañal de tela de sus hijos, que habían bordado el nombre del hijo en ese pañal blanco. Y bueno, entonces se tomó como ese símbolo tan fuerte de resistencia de esas mujeres el pañuelo, y se eligió otro color, que el color fue un poco más arbitrario. Dicen que bueno, el color verde no estaba asociado a ninguna causa en particular, y lo tomaron, y bueno, y ahora se convirtió en un ícono que si uno está en Argentina lo ve a la gente llevándolo en las mochilas, en las muñecas, en el cuello, en todos lados aparece ese pañuelo verde como símbolo de dónde estoy parada. La aparición en los medios del feminismo fue impresionante, específicamente fin del 2017-2018 también se une al Me Too, el movimiento de Yo También, de Me Too, que fue también internacional, en contra, digamos, de la violencia contra las mujeres, y
es impresionante cómo era un tema que no existía, el tema del aborto o del feminismo, y de repente programas que eran particularmente muy machistas, empiezan programas de televisión a llamar a activistas feministas. Bueno, ¿nos pueden explicar qué es el feminismo? Digamos, yo los miraba desde aquí de Estados Unidos en YouTube, los programas, y estaba en shock, que no podía creer que eran los mismos programas que yo había visto toda mi vida en la Argentina, cuando jamás se tocaban estos temas. Y también está el tema de las nuevas generaciones. El movimiento es fuertísimo con adolescentes y la generación que está en los 20 y pico. Y es un tema que va incluso más allá del aborto. Es como que se definen, hay una nueva identidad feminista que es muy propia de esta generación y que las define, digamos, más allá de este tema en particular, digamos, que lo viven como una identidad muy fuerte. Y eso la verdad que le dio nueva energía, nueva sangre al movimiento, y la participación, digamos, de las generaciones jóvenes ha sido impresionante en todas estas, en las calles, en el activismo. ¿Cómo se logra la aprobación de la ley? Y voy a terminar con esta presentación, así después les dejo el lugar para las preguntas. Quiero mencionar dos cosas. Primero, la estrategia multipartidista. Yo dije, bueno, obviamente el movimiento trabajó muchísimo a nivel social, de generar conciencia, mucha performance, mucha actividad en las calles, en organizaciones sociales, en organizaciones barriales, pero también, digamos, fue muy inteligente en entender el sistema de partidos políticos de Argentina y saber cómo trabajar para lograr apoyo en el Congreso. Y una de las cosas que pasa en Argentina es que el tema del aborto, digamos, está presente y divide a todos los partidos políticos. No es como, por ejemplo, en Estados Unidos, que uno asocia, bueno, la gente que apoya la legalización está en el Partido Demócrata y los que están en contra están en el Partido Republicano. No, todos los partidos, digamos, están casi divididos al medio, algunos un poco más hacia uno y que otro. Entonces sabían que no era posible aliarse con un partido solo, porque ese partido mismo estaba dividido y el partido no iba a tomar una posición partidaria en su plataforma, decir, sí, estamos a favor del aborto, porque generaba muchísimas controversias. Entonces empezaron a armar una coalición de distintos legisladores, distintos partidos, inicialmente muchas legisladoras feministas y mujeres, que empiezan a aliarse y a hablar así transversalmente a través de los partidos, de los distintos partidos, y también, digamos, empiezan a trabajar el tema del feminismo dentro de sus partidos. Empiezan a conversar con sus colegas varones, que eran muy machistas, muy patriarcales, de estos nuevos temas. Obviamente que esto fue un trabajo de hormiga, inicialmente eran totalmente, digamos, las trataban como, bueno, esto qué gracioso, es un chiste, esto no es importante, las menospreciaban un poco, pero de a poco, digamos, lograron como educar en cuáles eran los derechos de las mujeres, qué quiere decir ser feminista, que no es ser antihombre, etcétera. Así que bueno, hubo un trabajo muy fuerte que se vio mucho en el 2018 y bueno, obviamente ahora en el 2020, pero cuando se da el Congreso en el 2018 hubo un grupo de legisladores, más que nada mujeres, con excepción de uno que era un hombre muy comprometido, que se dio a llamar las sororas, que bueno, armaron como toda una estrategia de, bueno, yo voy y convenzo a tal legislador, vos habla con este, cómo realmente avanzar para que el proyecto de ley sea aprobado, y se aprobó en diputados. Lamentablemente ese mismo tipo de coalición no se había dado en el Senado. El Senado es como en la mayoría de los países, es una institución mucho más conservadora y que tiene también otros intereses, depende de qué es lo que está pasando en cada provincia, con lo cual les fue bastante más difícil llegar. Y ahí es cuando se da, digamos, como que ya la Cámara de Diputados ya estaba bastante ganada, pero en el 2020, al tener el gobierno de Alberto Fernández comprometido con legalizar el aborto, le da como los votos que faltaba, porque es el mismo presidente que empieza a viajar unas semanas antes de las negociaciones y reunirse personalmente con senadores de distintas provincias que o estaban en contra o estaban indecisos, y no se sabe bien cómo fueron esas negociaciones, pero después muchos de ellos votaron a favor, con lo cual esos votos que faltaban, que en el 2018 faltaban 7 o 8 votos más para lograr la aprobación en el Senado, fueron logrados gracias a que este era un proyecto de ley, no del movimiento, de la campaña,
pero que presenta el poder ejecutivo, con lo cual, digamos, tiene mucha más fuerza. En general, en los sistemas presidencialistas, los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo tienen más posibilidades de salir en el Congreso, porque el partido oficialista tiene más herramientas de negociación y de presión para, bueno, te ofrezco esto a cambio de que votes, o determinadas negociaciones políticas que son muy comunes. Así que tener ese gobierno comprometido logró que realmente se aprobara en este particular momento histórico de diciembre del 2020. Yo creo que si no pasaba ahora, igual en un par de años iba a pasar, digamos, porque lo más importante que había sido el cambio que se dio en la sociedad, la nueva forma de entender al aborto ya estaba, digamos, es como el movimiento, los activistas muchas veces dicen, el aborto fue legalizado socialmente en el 2018, digamos, la sociedad ya lo aceptó en el 2018, la política, digamos, el Congreso tuvo que hacer, digamos, que aceptarlo recién en el 2020, pero ya estaba, digamos, legalizado socialmente ya estaba, solamente que el Congreso tenía que reconocer y ir detrás de lo que la sociedad ya había aceptado. Otra cosa, digamos, que le jugó a favor, bueno, es que Alberto Fernández reconoce la fuerza del movimiento feminista, digamos, y se acerca al movimiento y toma esta demanda muy, muy importante desde el movimiento como parte de su campaña. La cantidad de feministas que hay en este gobierno, digamos, no solo Alberto Fernández crea el primer Ministerio de la Mujer, Diversidad y Género, que ahora, digamos, tiene más o menos un año, porque fue creado en diciembre del 2019 cuando asume el poder, sino que también, por ejemplo, la secretaria general de la presidencia es una política feminista, Vilma Ibarra, muy reconocida también, que ha sido muy importante para proyectos anteriores de derechos de las mujeres y diversidad sexual, fue una de las redactoras de la ley de matrimonio igualitario en Argentina, tiene asesoras presidenciales que son muy fuertes en el feminismo, así que había también gente dentro del gobierno presionando y sosteniendo este proyecto. Ya cuando se sabe que el gobierno va a presentar un proyecto, cuando se abre el Congreso, se ponen en las comisiones de cabeceras, las presidencias de comisiones del Congreso, donde el proyecto tiene que pasar, como la de legislación penal, bueno, determinadas comisiones, gente que se sabe que está a favor, como para que no se convierta en un obstáculo cuando llegue el proyecto. La presidencia del Senado también estaba a cargo de la que es vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que si bien ha tenido un pasado en contra del aborto cuando fue presidenta, ya en el 2018 como senadora había votado a favor y había explicado cómo cambió de posición. El presidente de diputados también a favor, Sergio Massa, con lo cual, digamos, ya estaba dado como todas las condiciones de que en los lugares claves había alguien que estaba a favor y nadie iba a poner obstáculos nuevos a este proyecto. Y creo que, digamos, esto fue lo que terminó de lograr que se diera específicamente en diciembre del 2020. Así que, bueno, voy a dejarlo ahí, pero si tienen alguna pregunta, por supuesto, voy a responder. Y voy entonces a cerrar, así puedo ver dónde está. Voy a cerrar la presentación. Bueno, Cora, muchísimas gracias por una charla muy interesante y muy informativa. La verdad, un proceso súper interesante. Tenemos ya varias preguntas y comentarios. Bueno, el primero no tiene nada que ver con tu, con tu charla, sino con lo que estábamos hablando antes. Valentina Nanetti dice, hola Cora, ¿podrías compartir la información de Charlemos que mencionaste a Marcela? Sí. Se escuchaba interesante. Entonces, si puedes poner en el chat, no sé, No algún... lo tengo ahora a mano, pero te lo puedo enviar a vos y Dime, después lo compartís. yo lo puedo estar buscando. ¿Eso lo están haciendo a través de quién? Es que no sé, Ah, no no es la sé universidad. exactamente. A mí me contactó Jennifer, pero Bueno, yo le pregunto a Jennifer mientras estamos hablando, a lo mejor ella me sí, alcanza a porque tendría contestar. que si no ir a mi email ahora y buscarlo y no quiero, digamos, No, demorar no. con ese Voy tema. a mandarle un WhatsApp a Jennifer a ver si me contesta mientras tú contestas las preguntas. Por Entonces ahí eso, quedamos al pendiente, Valentina. perfecto. Una pregunta de Alfredo Tlatelpa. Ya que ahora se habla de cuerpos gestantes, ¿en qué momento se cruza el movimiento feminista de mujeres cis con el movimiento feminista Sí. de mujeres trans y cuerpos gestantes? Sí, eso es muy interesante, digamos, porque
digamos, es difícil poner específicamente un año en particular, pero es cierto que como por la mayor parte de la historia de la lucha contra el aborto había sido un tema definido, bueno, el sujeto del aborto es una mujer y nadie había planteado. A la vez, digamos, Argentina pasa la ley de identidad de género, si me acuerdo bien, es en 2012, porque me parece que fue 2 años luego del matrimonio igualitario, que fue 2010, y eso generó, digamos, como una nueva... una nueva manera de entender, digamos, hasta ese momento todas las personas trans eran muy discriminadas, bueno, todavía también es un tema, no quiere decir que con la identidad de género se terminó, pero bueno, puso, digamos, en discusión en la sociedad, miren, este es un problema, hay que problematizarlo, y la identidad de género que pasó, digamos, cuando el matrimonio igualitario había sido muy difícil de pasar, la identidad de género pasó muy rápidamente por el Congreso, recibió muchísima adhesión, y se convirtió en ese momento, digamos, en una ley que era muy progresista, que se permitía, digamos, cambiar el género sin necesidad de tener, digamos, solamente esto siempre lo hablo en inglés y ahora no me salen en castellano las palabras, solamente por reconocerse como del otro género. Uno no necesariamente necesitaba demostrar, digamos, que tenía, digamos, certificado del psiquiatra, como se pedía en otros momentos, no necesitaba mostrar que se había hecho operaciones, digamos, simplemente yo me reconozco como persona de otro género y eso es suficiente para cambiar mi identidad en mi documento, con lo cual en su momento digamos, se consideró que era muy de avanzada. Luego obviamente hubo otras leyes que fueron más amplias todavía. Y ahí es como que esto fue en el 2012, pero todavía no era un tema. Yo diría más o menos, quizás 2015, 2016, empieza a plantearse el tema y se ve tanto, digamos, en los encuentros de mujeres, que empieza a haber, digamos, grupos también de la diversidad sexual, de trans, que empiezan a plantear y a aparecer en estos espacios que hasta ese momento eran solo de mujeres y empieza a haber tensiones, no fue sencillo tampoco la relación, incluso hay todavía grupos que rechazan que las mujeres trans sean parte de estos encuentros porque no las consideran mujeres, pero sí en general ha habido una buena recepción y entonces la campaña del aborto, no recuerdo exacto, pero creo que en el proyecto de ley del 2018 ya se habla también de personas con capacidad de gestar. Entonces ya en el 2018 empiezan a cambiar la forma de referirse, ya no es solo el sujeto del aborto la mujer, sino toda persona con capacidad de gestar, que también me acuerdo que me habían comentado que había generado, digamos, tensiones, porque es como que hasta ese momento siempre se había hablado de las mujeres y que ellas eran el sujeto del aborto, y por qué ahora había que cambiarse, pero finalmente ganan, y toda la redacción de la ley, digamos, la campaña funciona muy democráticamente, con lo cual tienen, digamos, grupos a nivel local que se reúnen, después como sesiones regionales y unas plenarias nacionales, entonces se reciben, digamos, información y opiniones de todos los niveles, hasta que después llega la comisión redactora de la ley, digamos, es muy democrático cómo funciona, pero bueno, por eso generó distintas discusiones, pero si no me equivoco, la del 2018 ya tenía terminología de personas, de cuerpos gestantes. Así que más o menos es de esa época, yo diría 2016, 17, que se empieza a dar la discusión y que ahora, digamos, se acepta, digamos, es la forma más común de hablar del tema. Ok. Tenemos otra pregunta. Gracias, Cora, por esa respuesta tan clara. Luciana Petrone pregunta, hola Cora, Luciana Petrone de Argentina y Susi 2017. En los últimos días, Argentina está nuevamente sacudida por otro caso de un brutal femicidio y surgió el debate sobre qué pueden o deben hacer los varones para reducir la violencia y promover la equidad de género. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo podrían los varones sumarse a la marea verde sin opacar el liderazgo femenino? Muchas gracias. Sí, muy buena pregunta. Sí, lamentablemente hace 2 días creo que sucedió un caso de femicidio terrible de una chica de 18 años por la expareja que era policía, y Úrsula. Y lo peor de la situación y por qué ha generado, digamos, porque femicidios pasan todos los días, creo que hay uno casi cada 24 horas o un poco menos, ahora no me acuerdo exacto la estadística.
Lo que ha sido terrible y ha generado muchísima indignación, frustración y que están saliendo también a las calles a quejarse, es que esta mujer había hecho 17 denuncias en la comisaría, en la fiscalía, y nadie había hecho nada y terminó apuñalada 15 veces hace 2 días. Así que generó, digamos, una furia terrible, porque obviamente que en todos los casos genera, pero el saber que esta mujer había pedido tantas veces ayuda y fue ignorada, entonces totalmente todo el feminismo, y bueno, más allá del feminismo, están diciendo el Estado es responsable, digamos, qué es lo que está pasando. Así que también se ha dado, digamos, y eso también se dio mucho en las marchas por la legalización del aborto, que muchas veces había discusión interna, bueno, ¿qué tienen que hacer los varones? Muchas veces era, no, las marchas son de las mujeres o de los cuerpos gestantes, y el varón que ayude, digamos, que se quede cuidando a los chicos, que no busque protagonismo, digamos. Yo tengo que ir, entonces vos organizá la casa, cuidá a los chicos, ayúdame para que yo pueda estar presente y no querer sacar liderazgo. Había habido mucho de ese tema. Ahora, con el tema de este caso de femicidio, he visto mucho, digamos, sigo los temas obviamente en Twitter y viendo en las redes sociales, que lo que se empezó a plantear es, bueno, nosotros, digamos, como feministas, como mujeres, digamos, estamos ya hartas digamos, ya lo hemos hablado, lo entendemos el tema. Ahora los varones están teniendo estas conversaciones con sus amigos, digamos, se siguen riendo de los chistes machistas con sus amigos en los grupos de WhatsApp, digamos, y he visto muchas declaraciones que dicen, bueno, yo tengo muchas amigas violentadas, puede ser que vos no tengas ningún amigo violento, no, porque, digamos, alguien tiene que ser amigo de los violentos. ¿Por qué no cuestionan a sus amigos cuando saben que son violentos con sus parejas? Digamos, creo que de ahí se está empezando a interpelar al varón, digamos, no es cuestión de venir y ponerse y decir soy feminista e ir a la marcha, no, empezá a hacer el trabajo diario de interpelar a tus pares, cómo se comportan con sus mujeres, con sus parejas, con sus, digamos, con sus madres, con sus hermanas, de que empiecen y se han empezado a circular como un montón de listas de preguntas, digamos, pasarles a tus amigos varones. Entonces, así, por ejemplo, compartís fotos secretas de tu pareja y sexuales con tus amigos en WhatsApp, por ejemplo, digamos, te reís de los chistes sexistas de tus amigos, así que desde cosas más pequeñas hasta perdonás, digamos, que tus amigos sean violentos con sus parejas y, digamos, ni siquiera cuestionás, digamos, entonces como distintos cuestionarios como para distribuir entre los varones para que empiecen también a ellos a cuestionarse, bueno, cómo son cómplices del patriarcado, cómo son también ellos partes callándose, y no, porque la reacción general es que todos los varones dicen, bueno, pero yo no soy así, digamos, yo no soy un violento, yo trato bien, bueno, pero seguramente algún violento conoces, porque ¿dónde están entonces, digamos? ¿Dónde están todos estos responsables? Y creo que ahí es un trabajo interesante, que no es ser, digamos, empezar a contribuir a de construir el patriarcado, pero sin tomar protagonismo, ¿no? Hacelo vos en tu círculo de amigos, digamos, sé el primero en decir, no, digamos, ese comentario está fuera de lugar, digamos, no se trata así a una mujer, o, digamos, ese tipo de cosas me pareció muy interesante, que lo he visto solo recientemente. En principio había así muchas como discusiones entre cuál sería el rol, porque se tenía miedo que saquen protagonismo cuando, bueno, estos son temas en los que la mujer siempre digamos, ahora ha querido liderar y estar presente y no quería ser opacada otra vez en otra área por el varón. Así que eso me parece muy interesante, en que se empiecen lo que se habla de la deconstrucción del macho, de los hombres, que empiecen a analizarse, porque como muchas dicen, digamos, la mayoría de los hombres son hijos sanos del patriarcado, digamos, han sido criados, y bueno, nosotras también hemos sido criados en un sistema patriarcal y seguramente tenemos muchas actitudes patriarcales, que es cuestión de reflexionar, buscarlas, hacerlas visibles y después intentar cambiarlas. Y bueno, creo que ese es el proceso que tienen que hacer. Sí. Gracias. Bueno, gracias. Valentina, ya me comuniqué con Jennifer Sear. Dice que qué coincidencia. ¡Qué El mundo velocidad! es pequeño, qué velocidad, ¿verdad? Ella no tiene todavía un enlace del evento, pero acabo de poner ahí en el chat las organizaciones que están organizando el evento,
que es el Centro de Estudios Latinoamericanos en Pittsburgh, y LASA, que es también la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Sí. Entonces ahí si estás pendiente, ¿cuál es la fecha del evento? ¿Te acuerdas, Cora? Más o menos. 20 de febrero o 22. Entonces busca alrededor del 20 de febrero. Creo que es el lunes de febrero, 20 de febrero. Sí, seguramente lo van a tener anunciado ya con el link y todo eso en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Pittsburgh. Muy bien, tenemos otra pregunta de Thais Perfé. ¿Qué opina de la situación residente de Honduras frente al aborto? Perdón, ¿qué opina de la situación reciente de Honduras frente al aborto? Sí, he seguido un poco las noticias, no he profundizado, así que no puedo decir demasiado, pero sí tengo entendido que se ha incluido la criminalización total dentro de la Constitución. Bueno, eso la verdad que es un retroceso en lo que se está viendo en general, digamos, si uno analiza América Latina, hay como un movimiento que está mostrando, digamos, más apertura y hacia la legalización. No tanto, pero bueno, tenemos, digamos, la Ciudad de México y Oaxaca que tienen aborto legal por voluntad de la mujer. La Ciudad de México desde 2007, Oaxaca creo que es 2019, Uruguay en el 2012, Chile que cambia de la penalización total a las 3 causales en el 2017, Colombia creo que fue 2007 o 2006 también, que pasó de la penalización total a también 3 causales, con lo cual hay como se puede trazar un movimiento que va en el sentido de hacia la legalización, pero a la vez están estos retrocesos y en realidad la mayor parte de los casos son en América Central. Así que se vio cuando se penalizó, digamos, totalmente en Nicaragua, en El Salvador, República Dominicana también, que sigue luchando con este tema, y ahora en Honduras, que ya estaba penalizado, pero introducirlo en la Constitución, obviamente que es un obstáculo mucho mayor, porque reformarlo, digamos, implica, no sé específicamente cuál es el mecanismo de reforma de Constitución de Honduras, pero siempre implica, o si es en el Congreso, es una mayoría especial, o si no, llamar a una convención constituyente, digamos, depende de los países. Con lo cual siempre es muchísimo más difícil, que no es solamente cuestión de mayoría simple, como fue en el Congreso en Argentina, que fue pasar la ley por mayoría simple, que lograr unos 2/3 o generar, digamos, una convención constituyente y lograr. Así que la verdad que no, es un obstáculo terrible. Pero lamentablemente no puedo hablar con mucho detalle porque no he seguido cada paso de cómo está. Muy bien. Camila Abdo, ¿consideras que va a haber un choque muy grande entre el sistema salud y el cumplimiento de los protocolos, dadas las particularidades de un modelo médico hegemónico? Gracias. Sí, ahora digamos la ley en Argentina dice que el aborto tiene que ser gratuito en todos los hospitales públicos y que puede haber objetores de conciencia individuales, así que puede haber médicos que se declaran objetores de conciencia, pero no, digamos, instituciones. No puede ser que todo un hospital decida, no, nosotros por principios no vamos. Y que si uno es objetor tiene que derivar inmediatamente a ese paciente a un médico que lo haga, y creo que tiene un plazo, digamos, no se puede demorar, no recuerdo ahora específicamente el plazo. Así que sí, va a ser un problema, porque en algunas provincias hay una cantidad mayores de tanto objetores o de gente que está en contra de esta legalización. Incluso ya ha habido 2 presentaciones judiciales en 2 provincias diferentes para declarar la ley inconstitucional. Y tuve la oportunidad hace poco de hablar con la que es la ministra de las Mujeres en Argentina, Elizabeth Gómez Alcorta, y justamente le pregunté esto mismo. Así que porque ella sabe desde el gobierno qué es lo que van a hacer. Y me dijo que saben que va a haber presentaciones judiciales, pero saben que no tienen argumentos legales, digamos. Es obviamente constitucional, porque no hay nada en la Constitución argentina que diga que digamos, el aborto no es permitido. El argumento que siempre se usa es que
En la Convención Americana de los Derechos Humanos hay la protección de la vida en general, pero justamente porque dice en general es que hay excepciones. Así que en general se protege la vida, pero hay algunas excepciones, con lo cual ya juristas de muchísimos países han dicho que, digamos, porque la Convención de Derechos Humanos americana está dentro, incorporada a la Constitución argentina, tiene también como estatus constitucional. Entonces muchas veces los que se oponen planteaban, no, esto es inconstitucional porque está ahí, pero bueno, así como que no tienen ninguna posibilidad judicialmente, pero dicen, nos va a llevar tiempo y recursos, porque igual hay que lucharlo en el sistema judicial, hay que demostrarlo. Pero lo que sí dicen es que va a ser difícil que se haya una aplicación pareja en todo el territorio. Digamos, va a haber en lugares que va a ser muy fácil porque ya hay círculos de médicos que están a favor, digamos, con todo este avance del feminismo también es como que se crearon desde el 2017, así, grupos de profesionales. Entonces hay una red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, hay maestros por el derecho a decidir, psicólogos por el derecho a decidir. Entonces esta red de profesionales de la salud ya estaba trabajando, incluso antes de la legalización, haciendo cumplir las excepciones, asegurando de que cuando llegaba una mujer era tratada con dignidad y no insultada. Entonces toda esta gente ya ha estado trabajando con este tema y comprometida, que ahora, bueno, entra la ley y están listos para ponerla en marcha, pero no están presentes en todos los hospitales, no están presentes en todos los lugares de la República. Lo que también existe, que es una red muy fuerte de organizaciones feministas, que se llama Socorristas, no sé si han escuchado hablar, que hasta este momento, bueno, pero lo siguen haciendo, acompañaban a mujeres que querían realizar abortos en sus casas con la medicación misoprostol. Y ellas, la verdad, que han hecho un trabajo excelente, están presentes en todas las provincias de la Argentina y también, digamos, trabajaban muy en conjunto con médicos y hospitales que ellos llamaban amigables, digamos, hospitales y médicos que estaban a favor del derecho a decidir, porque muchas veces el médico, hasta que cuando estaba criminalizado, estaba, digamos, atado de manos, aunque quería ayudar a esa paciente, no podía, digamos, legalmente, porque corría el riesgo de perder su matrícula si hacía un aborto y lo agarraban, con lo cual era muy interesante que el médico derivaba a una paciente a las socorristas, que no son médicas, pero que conocen y saben mucho y que nunca han tenido ningún problema, ni ninguna muerte, ni ningún conflicto con el uso del misoprostol apropiado, digamos. Si uno toma la pastilla específicamente con las instrucciones de cada tantas horas, una pastilla, digamos, durante las primeras 8 o 10 semanas, el índice de éxito, digamos, de que uno puede interrumpir el embarazo sin ningún problema médico es muy alto. Así que se daban también eso, y yo creo que las socorristas también van a jugar un rol en trabajar junto con el sistema de salud, sobre todo porque ellas siempre hablan de que ellas quieren abortos feministas, diciendo, digamos, que son abortos respetados, en el que se respeta la autonomía de la mujer, que nadie te maltrata, nadie te juzga, es más, digamos, te apoyan y te abrazan en esa decisión y están con vos. Y eso es lo que quieren lograr que en todos los hospitales se dé, que haya ese personal, desde la enfermera, desde la secretaria que te atiende, desde el médico, que esté ahí y que uno se sienta cómodo de ir a pedir un aborto, ¿no? Que aunque sea legal, te sigan maltratando o haciéndote sentir que estás haciendo algo mal. Entonces eso es lo que ellas quieren tratar de hacer, que obviamente es un trabajo grande y de muchos años. Pero bueno, creo que están las condiciones como para que va a ser difícil, pero que de a poco se va a ir logrando. Y bueno, desde el Ministerio de Salud va a estar empezando también a hacer campañas de información, de entrenamiento de los médicos, también porque este tema antes no se daba en las universidades de medicina, en las carreras de medicina, no se enseñaba a hacer abortos, me hablaban, digamos, que se hace, por ejemplo, el legrado, que es como una técnica muy antigua, en vez de hacer la AMEU, que es la aspiración intrauterina, o el misoprostol. Entonces, incluso hay que entrenar a muchos médicos que no han recibido esa capacitación médica, porque como era algo, digamos, que no se hacía, que era ilegal, o estaban en contra, o fueron universidades religiosas, con lo cual hay mucho trabajo que hacer. Pero bueno, obviamente este fue el primer paso, y se irá viendo. Bueno, se nos acabó el tiempo. Tenemos una pregunta más y no sé si Sí. la alcanzamos a hacer porque esto cierra en 1 minuto. Ok, rápido. Si puedes contestar en medio minuto. En Chile, Valentina Nanetti, en Chile estamos
pasando por un proceso similar, me pregunto si ya se han planteado en Argentina recomendaciones para aproximar este tema a los jóvenes a través de una educación sexual no sexista e inclusiva de la comunidad LGTB. ¿Sabes cómo se han llevado las políticas públicas en cuanto a educación? Un minuto tienes. Sí, muy rápido. Sí, hay una ley de educación sexual integral que creo que es del 2006, no recuerdo exacto el año ahora, pero no se cumple, ese es el tema. Digamos, ha pasado y fue muy claro con la discusión del aborto, como inicialmente los que se oponían en el 2018, y hablo muy rápido, decían, no queremos aborto, que haya educación sexual. Entonces la gente a favor dijo, uy, no puedo creer que estoy junto con los conservadores, todos queremos educación sexual. Bueno, resultó que era una excusa porque cuando se fracasa el aborto en el 2018 en el Senado, después se quieren empezar a implementar los programas de educación sexual y de repente, no, ahora en realidad no queremos educación sexual que tenga en cuenta la diversidad sexual y todos esos temas que están planteados en la ley de educación sexual integral. Pero la verdad es que no se aplica, depende mucho de cada escuela y de cada institución, porque no se aplica en forma pareja en todo el territorio, a pesar de que la ley existe y es muy buena y hay programas muy buenos y se entrenan a los docentes, pero es un tema para seguir trabajando. Bueno, muchísimas gracias, Cora, nos tenemos que ir. De nada. Clía tiene que cerrar, yo no puedo cerrar, entonces, bueno. Muchísimas gracias a ustedes. Fantástica la charla y espero que nos podamos seguir viendo y nos podamos seguir conectando. Bueno, gracias a todos por participar. Chao. Bueno, es un honor para mí presentarles a mi amiga estudiante Susi de aquí de Arizona, Blanca Santaella. Blanca Santaella, bueno, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y maestrante en Administración Pública y Gobierno por la Benemérita Universidad de Oaxaca. Actualmente es jefa de Departamento de Desarrollo de la Juventud del municipio de Oaxaca de Juárez y asociada de ADNs Consultores. Es becaria SUSI 2016, Premio Estatal de la Juventud en el Estado de Oaxaca, categoría Méritos Cívicos año 2017, delegada de la Quinta Cumbre de Jóvenes de las Américas en Lima, Perú 2018. Con una gran trayectoria, les dejo con Blanca Santaella. Y su presentación son en las mujeres indígenas y la incidencia pública ya. Bueno, gracias, Blanca, te dejo. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a todas y todos. Me es muy hermoso saludarlas, es muy grato también poder coincidir en este encuentro. Vamos a hablar el día de hoy acerca de las mujeres, cómo inciden y cómo se da incidencia dentro de los mandatos tradicionales desde una comunidad. Quiero contarles que básicamente he trabajado en la mayor parte de mi estado, que es el estado de Oaxaca, de México. Tiene 530 municipios, de los cuales 417 llevan un sistema normativo indígena. Este sistema permite que se accedan a cargos, pero en muchas ocasiones es a través de servicios comunitarios. A la par de esto, dentro de estos mismos municipios, que son muy, muy pequeños, algunos, otros no, se gesta una cosmovisión. Esta cosmovisión, que yo creo que muchos han de coincidir dentro de sus espacios, es que se trata de que en general las mujeres parten de un lugar en donde los hombres gozan de ciertos privilegios, de demasiados privilegios, y se concibe a la par de esto, pues una mirada generalizada en cuanto a la cosmovisión que se tiene de las mujeres y la participación dentro de las comunidades, dentro de sus comunidades. Básicamente que las experiencias que nosotros vemos acerca de los roles de género dentro de las ciudades, en las comunidades se potencializan, es decir, no se potencializan, se maximizan, a tal punto en el que se puede llegar a ver esquemas acerca de discursos que son machistas, prácticas donde se socializa el hecho que el varón tiene mayor poder
y mayor privilegio que en el caso de las mujeres, ¿no? También es justamente ahí donde se ve una escala de privilegios y de acceso en cuanto a las mujeres para poder tener una incidencia, una participación, o es más, desde el mismo órgano central que es la familia, el nivel de injerencia y de decisión que muchas mujeres llegan a tener es a veces mínimo, y se tiene que llegar a un tema de concientización para poder lograr una convivencia pues normal, adentrada. Es decir, Blanca, se tienen de manera generalizada. ¿Quieres que comparta Sí. la pantalla? Okay. Sí. De hecho, en la segunda. Okay. Se tiene de manera generalizada expectativas entre lo que hacen los hombres y las mujeres. Ahorita lo van a ver dentro de la presentación. Justamente, expectativas en cuanto a qué es lo que debería de hacer un hombre en cuanto a los mandatos del campo, en la labor que se tiene que hacer en órganos de administración, las tareas en el hogar, y qué es lo que hace una mujer. Así que básicamente se va esquematizando desde esta vista, y más lo que les decía, se maximiza el impacto del poder del hombre sobre una mujer desde un enfoque comunitario. Y existe un arraigo predominante de una cultura machista. Si México de manera generalizada tiene una cultura machista, dentro de las comunidades se logra ver más, y básicamente es como el eje rector dentro de las familias, y a pesar de que se ha trabajado durante años para conseguir un cambio, persisten aún grandes fronteras que se tienen que derribar para poder alcanzar estas libertades, ¿no? En cuanto a temas de salidas, por ejemplo. O sea, no es lo mismo que una mujer de una comunidad quiera salir de casa, porque sus riesgos son de que pueda pasarle algo mientras va a la tienda, mientras sale a un recorrido por el parque, a lo que le pueda ocurrir a un hombre. Entonces, existe una idea de una masculinidad hegemónica, es decir, donde ubica a las mujeres de alguna u otra manera como objetos susceptibles a ser cuidados. A la mujer se le tiene que cuidar, se le tiene que defender, las mujeres son frágiles, y justamente permite que existan estos mitos en cuanto a qué es lo que hacen realmente las mujeres. Hoy, en uno de los recorridos que estábamos haciendo, me encontré con un señor de 95 años. Este señor me preguntaba o nos decía, ay, vienen puras mujeres trabajando, pero es que a las mujeres son frágiles, se les tiene que cuidar. Esta idea está generalizada dentro de un ordenamiento comunitario en el cual la mujer es susceptible a un cuidado, y daña justamente dentro de los mitos de las labores que puede hacer o no una mujer. Trabajar, estar en un cargo de poder, estar defendiendo o ejerciendo algunas actividades que no se verían. En alguna ocasión me tocó cortar el árbol que está cerca de la casa, y lo primero que el vecino me dijo fue ¿cómo es posible que una mujer lo esté haciendo? Eso es el trabajo de un hombre. Cuando justamente no se debe de ver de esta manera, lo cual nos permite o nos hace ver cuáles son las diferencias que existen todavía en las pequeñas cosas que hacemos a diario, y que nos muestra también una desventaja en cuanto, de manera generalizada, en cuanto al avance o el nivel de incidencia que han tenido las mujeres, y que se multiplica nuevamente en los sistemas comunitarios, en los sistemas normativos indígenas. ¿Por qué? Porque la ley, existe un tema en cuanto a la determinación de los pueblos, de la autonomía y la determinación de los pueblos. En este punto, muchas comunidades llevan un sistema normativo indígena que se acopla a las decisiones que se toman dentro de la comunidad. Es decir, pese a que existe un ordenamiento general federal, algunas normas constitucionarias, en este caso, que se ejercen en las comunidades, versan en específico con puntos que tienen que ver en cuanto a las mujeres no pueden votar, solamente es un voto por familia. O sea, va reduciendo de alguna otra manera el acceso a ciertos cargos o ejes de incidencia. Y es decir, se les llega a ver a las mujeres dentro de la comunidad con pongo aquí tres roles en específico: un rol reproductivo, un rol productivo. Es decir, la mujer en este caso lo que va a hacer es generar ingresos, pero de una manera general. En el rol reproductivo, que es el que más vemos dentro de una comunidad, la mujer está para criar, para poder tener hijos, y llega un punto en donde se puede concebir a una mujer desde un rol de gestión comunitaria.
que es desde los puntos de los comités, que se llegan a ver a mujeres que están buscando, pues de alguna otra manera, apoyos para poder mejorar algunos espacios, para poder organizar la fiesta, para poder generar algún proyecto. Entonces, de alguna u otra manera, existen estos roles, pero cuando no se ha trabajado en conjunto con la comunidad, es más probable que se llegue a ver un predominio de un rol reproductivo, que un predominio de un rol productivo en la mujer es quien puede darse el sustento dentro de una casa. En algunos lugares es hasta mal visto. Entonces, justamente, este tema es cómo vamos cambiando las expectativas en cuanto a cómo mejoramos y cómo vamos haciendo que los roles o los entornos comunitarios a través de las asambleas, a través de los comités de las escuelas, a través de las iglesias, permiten que las mujeres estén participando y generando ideas de construcción. En muchos casos se olvida que lo que se busca de alguna otra manera es de manera general generar una equidad para que se pueda conseguir un mismo nivel de participación, pero no solamente por participar, sino porque existe un fin común, que es generar beneficio y prosperidad. Y bajo ese mandato es cualquier persona puede acceder a. Desde este punto, existe una naturalización de la ambición de poder de los varones, es decir, se tiene una conciencia generalizada de que los varones son quienes acceden a cargos o puestos de poder o de decisión o de incidencia. Sin embargo, poco se habla de cuando las mujeres quieren alcanzar estos cargos o quieren llegar a tener una participación, y lo cual se muestra cuando lo que hacemos es, por ejemplo, esta mujer llega a un cargo público y es así como las palabras puntuales que normalmente hacen referencia a cuando una mujer llega es como de, no tiene hijos, no tiene que hacer eso en su casa, ¿por qué viene a perder el tiempo acá? Debe de tener algo más importante. Y justamente estas pequeñas ideas son las que hacen o enlazan el hecho de que no se lleve a cabo en muchas ocasiones el que mujeres quieran participar, porque son más vistas desde una visión generalizada por la comunidad, son más criticadas, son más, se reduce básicamente su trabajo a ser observado de manera directa para ver qué errores se cometen. Entonces, creo que eso es parte, ¿no? de cómo las mujeres están intentando, cuáles son las barreras que enfrentan las mujeres para tener un espacio de incidencia. Les comentaba acerca del tema de la autodeterminación de los pueblos y cómo esto influye en el tema de que la misma comunidad ejerce ciertas normas internas, que en muchas ocasiones lo que no hace es, lo que implica es que no puedan generar un voto, un nivel de participación. Tengo la experiencia, por ejemplo, con dos de mis más grandes amigas, en las cuales ellas querían participar para un cargo, pero no se les permitió, en primera porque debían de seguir un servicio comunitario, y cuando ellas quisieron acceder, bueno, una de ellas quiso acceder al cargo, básicamente fue un no porque eres mujer y todavía no has cumplido con los servicios. Cuando ella quiso cumplir con los servicios, le dijeron que no porque las labores de topil que son para cuidados no las podían ejercer en ese momento las mujeres, y ahorita lo que se ha estado buscando básicamente es que desde los servicios se considere a las mujeres para poder acceder a ellos, y lo cual es intentar derribar estos micromachismos que existen dentro de la misma población. Y también implica justamente cómo las barreras que han implicado para la incorporación de las mujeres dentro del sector laboral, en las cuales choca con la idea de que los hombres, esto suena un poco confrontativo, por decir los hombres o las mujeres, cuando en realidad en sociedad debería de ser una sinergia. Sin embargo, existe en muchas comunidades, en Capulalpan de Méndez, por ejemplo, en Oaxaca, en la Sierra de Oaxaca, se veía hasta hace 10 años, era mal visto el que una mujer participara activamente. Entonces era lo que les estaba comentando, ¿no? El apartado de decir, no tiene algo más que hacer, ¿por qué quiere andarse metiendo ahí? Entonces, desde esos puntos también era mal visto en muchas ocasiones que las mujeres estuvieran trabajando o estuviesen trabajando, porque implicaba que descuidaban las labores del hogar. Cosa que ahorita se ha ido irrumpiendo, en primera porque las necesidades y las condiciones económicas son completamente diferentes, y el tener un hogar con 2 ingresos económicos es mejor que a uno. Entonces implica también cómo se va construyendo la familia y cuáles son los valores que se instituyen desde la misma para poder generar el progreso y el desarrollo. Siguiente.
en este punto es muy importante que nosotros desde nuestro entorno podamos analizar las situaciones comunes, lo que estamos viendo desde nuestro hogar, con una perspectiva de género respecto de, por ejemplo, yo algo que comentaba en muchas ocasiones es, en mi casa en un principio, las labores del aseo solamente las hacíamos nosotras como mujeres y en este caso, pues el hombre no tenía que hacer algunas actividades, ¿no? Entonces, el darnos cuenta o ser conscientes de que existen sí, acciones y cómo se van replicando dentro de los mismos sistemas, porque eso es en el micro familiar, en el entorno familiar, cómo a través de eso se puede ir reflejando en la comunidad, es decir, pues vemos con otra mira, somos más reflexivos y aprendemos a identificar la vida de hombres y mujeres, cómo se desarrolla, qué es lo que hacen, aprendemos a mejorar, ¿no? A percibir cómo se modifican a la medida de que no está determinada y pues comprendiendo la vida de las mujeres también y los hombres con los roles que los que ya estaban instaurados, porque al final del día es como así los educaron, así crecieron, eso era lo normal. Sin embargo, ahora es como ir derribando eso para poder generar una mejor idea, ¿no? Y cuestionar los estereotipos de los que estamos viviendo para poder permitir o tener una mira más inclusiva en cuanto veamos a una mujer queriendo incidir políticamente, participar activamente y también de los retos que enfrenta de manera generalizada para poder acceder a ello. Y bueno, productivas de una forma para buscar la distribución equitativa de actividades de hombres y mujeres dentro de una comunidad. Siguiente, desde este apartado, básicamente es buscar y ver, ¿no? Cómo es pues sí, cómo promover los derechos políticos de las mujeres, porque justamente el que las mujeres participen activamente en la vida política y pública significa que la mira o la construcción de políticas, iniciativas, propuestas van a tener también un enfoque que de alguna otra manera, aunque suene un poco duro, en muchas ocasiones puede ser muy global en cuanto al poder conocer la estabilidad y el bienestar social. Entonces, que no solamente implica eso, ¿no? O sea, esta mira integral en cuanto a la construcción, desde un apartado técnico duro hasta un apartado social humano. Entonces, poder mezclarlo es también muy importante. Para ello es necesario pues, fortalecer las capacidades de las mujeres políticas, desde indígenas a las mujeres jóvenes, es decir, en muchas ocasiones el que una mujer se quiera prepararse es mal visto. Entonces es derribar este punto y ayer justamente en el work estábamos escuchando acerca de cómo existen muchas barreras en cuanto al acceso. Se deben de producir conocimientos y herramientas con claves legislativas y marcos referenciales. Escuchábamos también las experiencias de Ecuador en donde todavía no se permite como una cuota de género, ¿no? Y es lo que veíamos que en el estado de Oaxaca, por ejemplo, ahorita ya existen cuotas de género y lo que ha permitido es de que las mujeres estén ocupando ciertos espacios de incidencia pública, aunque no hubiera sido, aunque son de alguna otra manera, muchos hacen el comentario que es como impuesto, no implica eso, sino que tienen la oportunidad, en este caso, de poder acceder porque lo está garantizando una ley. Y la importancia de cómo estos acuerdos o marcos normativos te protegen. Hablábamos también en el foro pasado, estuvo con nosotros en el encuentro pasado, en el seminario pasado, estuvo con nosotras y nosotros una persona, se llama Ufrosina. Ella, por ejemplo, ahorita está a cargo de la Secretaría de Pueblos Indígenas en Oaxaca. Sin embargo, en esta ocasión, ella va como plurinominal a una diputación. Sin embargo, hablábamos justamente de cómo las mujeres indígenas están participando y llegó a arrebatar, porque al final del día fue eso, arrebatar un cargo público porque lo ha trabajado, tiene conocimiento de ello y que le dan la plurinominal en número 1, es decir, es seguro que va a tenerla para poder acceder a ese cargo. Entonces, cómo nos toca en muchas ocasiones arrebatarlo, lucharlo o derribar todo lo que sea para poder conseguirlo, porque al final tampoco es algo que se llegue o que se obtenga porque te lo regalen de la nada, es como las mujeres tienen que ir arrebatándolo de manera generalizada. Y bueno, justamente hablábamos también en el de adoptar infraestructura en donde las mujeres no mueran
por partos, en donde la infraestructura se construye con un eje de género, una visión, una perspectiva de género. ¿Por qué? En muchas ocasiones se dejan las luminarias, y muchas luminarias deben de estar también puestas o colocadas en espacios que pueden ser inseguros para mujeres, o sea, cuidar esta parte, ¿no? El acceso a partos, lo que estábamos hablando acerca del tema de la infraestructura en cuanto a cómo están los hospitales, qué es lo que cuentan, el abasto integral, que pueda mejorarlo, ¿no? Entonces, estas acciones afirmativas que fortalezcan la participación ciudadana y que pues puedan nutrir el hecho de no generar esquemas de violencia de una manera familiar, comunitaria y social. Entonces, buscar promover políticas que también permitan el acceso a la justicia y que lo hagan visible y que puedan dar a conocer los métodos y mecanismos para hacerlo. Creo que también es un punto muy importante. Siguiente, a la par de eso, dentro de este mismo marco de conversación, quería hablar acerca de cómo se logra este punto de una incidencia en políticas públicas y cómo en ocasiones justamente el crear este apartado y estos esquemas de participación política y ciudadana surgen a través de las iniciativas, y el punto importante de decir que el gobierno y la ciudadanía construyen la gobernanza, o sea, construyen lo que nosotros tenemos para poder colaborar, y en muchas ocasiones se tiene la mira o la perspectiva de decir que ellos lo hagan. Entonces olvidamos este nivel de incidencia que justamente también venimos a conocer o a ampliar dentro del programa de SUSI, en donde vemos que es colaboración, ¿no? Esta unión, esta creación de aliados y poder generar o potencializar muchas cosas. Hablaba también el esquema, por ejemplo, un caso particular en este caso, dentro de los esquemas de participación política y ciudadana en el estado de Oaxaca. Por ejemplo, de lo que les decía, 570 municipios, 117 se eligen por un sistema de partidos políticos que postula básicamente un órgano partidista, un partido político. Y 400, en este caso 404, son los cuales se eligen por sistemas normativos indígenas. Es decir, los mecanismos para la elección dentro de la comunidad se basan en, puede ser votos a mano alzada. Está la asamblea reunida y votan nombran a alguien o ahí mismo postulan a alguien y la gente vota a mano alzada. En la primera imagen, por ejemplo, se veía... No le cambien. En la primera imagen de la presentación se veía una imagen en donde están yendo a votar. Ese es un voto y está una pizarra. Entonces existe también el voto por pizarra, en el cual lo mismo, postulan a las personas y las personas van caminando y van entregando su voto a la persona con la que quieran que ocurra un cargo. Existen votos pues también por urnas, en donde se va voto secreto, pero básicamente la gente elige sus representantes como la comunidad está acostumbrada a hacerlo. Entonces va variando. En este caso, hasta el año 2015, en el estado de Oaxaca, eran muy pocos los municipios que tenían o incorporaban a una mujer. Sin embargo, el Instituto Estatal Electoral del Estado lo que hizo fue hacer recomendaciones a estos municipios que son de sistemas normativos, en donde al menos el 30% de su cabildo debía de estar incorporado por mujeres, lo cual fue una idea muy buena porque sí generó una participación de las mujeres, pero se contrapone con la cosmovisión dentro de algunos apartados de la comunidad. Es decir, muchas mujeres dentro de la comunidad es como yo no quiero un cargo público, a mí no me interesa participar porque tengo mucho trabajo en la casa como para que yo venga a dirigir, hacer o no hacer. Entonces, también choca contra una visión de qué es lo que quieren las mujeres dentro de una comunidad. Y, por ejemplo, es el caso, yo creo que más tarde en la plataforma se va a subir el video. Noel nos hablaba acerca de cómo en su comunidad las mujeres rechazaron el participar. Entonces, también en el otro caso, en donde Adilene estaba hablando acerca de que su sistema es de voto, pero votan las personas que tienen el título de propiedad y que en sus casos, pues básicamente son puros hombres.
quienes pueden gozar de ese título de propiedad y son los únicos que pueden votar como representantes de esa fracción parcelaria, ¿no? Entonces, ¿cómo va cambiando? Y que por eso les decía, hay como se confronta esta idea, ¿no? De decir que sí quieren que se participe y que no quieren participar. Me tocó estar apoyando una elección justamente dentro de un municipio que está a unas 8 horas de la capital del estado, en el que básicamente las mujeres se pararon y dijeron, es que a nosotros no nos interesa, no nos interesa tener que estar perdiendo, lo dijeron así, estar perdiendo nuestro tiempo mientras está desde el municipio, porque tenemos otras cosas que hacer. Cuando ya fue el tema de que tenían que posicionar a por lo menos 2 mujeres dentro de su cabildo. Entonces, me llamaba mucho la atención cómo es que en muchas comunidades lo rechazan y en otras, por ejemplo, en Capulalpan, que es un pueblo, lo pelean. Entonces, existe esta contraposición en donde algunas comunidades no las quieren o sí las quieren. Y la labor que se tiene, lo otro, en muchos municipios no se les paga realmente, es como una encomienda, un cargo honorífico en donde no realmente se les está pagando una remuneración por hacerlo. Entonces implica más trabajo. El tener un cargo público implica muchísimo más trabajo. Varía dentro de cada comunidad. Y bueno, el tema de que pues 20 mujeres fueron destinadas como presidentas municipales y pues mujeres como síndicas, ¿no? Entonces este tema de cómo van accediendo mujeres a ciertos cargos. Y lo que hablaba acerca de cómo inciden las mujeres en muchas ocasiones colectivos, son quienes proponen propuestas o iniciativas. En SUSI nosotros hicimos algún proyecto. Muchos llegamos a nuestros entornos y quisimos implementarlo. Justamente estas ideas generan una incidencia y marcan también cuáles son los puntos de los que se debe trabajar, qué se debe tratar, y pues buscamos también generar puntos en donde no se manejen estereotipos, no se promueva el acoso, no a la discriminación, y esos temas o esos enfoques justamente son los que también le dan cabida o este sentido al mismo nivel de incidencia en la inclusión misma de proyectos que nacen de la comunidad siguiente. Y bueno, de ahí el punto era como ¿cuáles son las acciones para encauzar nuestros proyectos e ideas que promuevan el empoderamiento de las mujeres? En muchas ocasiones nosotros en SUSI lo que hacíamos es un mini run. En pues básicamente era una planeación de un proyecto para que pudiéramos ejecutarlo. Dentro mandé un pequeño manual en el cual voy tasando algunos ejemplos algunos pasos para crear básicamente un proyecto comunitario, en los cuales va como el tema de planeación, organización, cómo se va a ver también un análisis de la capacidad política que se tiene para poder maximizar la idea o el objetivo que tienen, o es más cumplir el objetivo que tienen nuestros proyectos, y que a través de eso podamos tener pues esta parte de gestión del liderazgo social, ¿no? Porque básicamente el implementar un proyecto es generar también un liderazgo social que parta a decir que lo que se busca es la mejor incidencia, el mejor desarrollo de una comunidad. Entonces, justamente, cómo se aprovechan los recursos humanos y materiales para poder lograr esto. O sea, estas acciones que encausan proyectos, estas iniciativas pueden llegar también a convertirse en políticas públicas, en propuestas que puedan crear una incidencia dentro de una comunidad. Y el hecho de que empecemos a sensibilizar, a trabajar, a proponer y a actuar es sumamente importante. Básicamente dentro de los pasos era como el análisis del problema, saber cuáles son los contextos políticos, conocer cómo está nuestra comunidad, nuestro entorno, saber cuáles son los pros y los contras. Hablábamos justamente en el pueblo, lo que se buscaba hacer era crear un proyecto para poder promover mayor participación de mujeres, y de repente pues básicamente lo que se hizo es crear también estos enlaces y confrontarnos de alguna otra manera con ciertos actores que no les parecía la idea, ¿no? Entonces, justamente estos puntos políticos son los que en muchas ocasiones no permiten que nuestros proyectos se desarrollen o no permiten que lleguemos a los puntos que nosotros deseamos, ¿no? Saber
identificar cuáles son las necesidades y pues en este caso aprovechar los momentos que existen, ¿no? Porque yo creo que todo es coyuntural. Entonces, un proyecto mismo debe de encontrar también un momento adecuado para poder implementarlo, para poder tener una mayor experiencia, un mayor impacto. Y justamente el encontrar actores claves y aliados que puedan hacerlo crecer puede implicar también este mismo cambio. Entonces, ¿cómo a través de un proyecto, cómo a través de identificar los espacios, los lugares, las necesidades y aplicar acciones necesarias bajo un esquema metodológico para poder generar un cambio, nos permite también generar una idea en donde se posicionan mujeres, se posicionan miembros de una comunidad, generan una incidencia pública y parte también a decir cuáles son los órganos o cuáles son las estrategias que se deben de hacer para poder generar un impacto positivo dentro de la comunidad. Entonces, justamente es eso. En este caso, de manera especial, es como en Oaxaca las mujeres siguen siendo violentadas, siguen siendo de alguna otra manera en algunas comunidades vendidas, sistemáticamente existe todavía un machismo dentro de muchas comunidades, existe esta idea, esta visión generalizada de lo masculino como lo hegemónico y que todavía se confronta el discurso en pro de los derechos con las realidades que se siguen viviendo, permitiendo que a pesar de que ya existe un marco jurídico y ley, se contrapone con las acciones o con la vida diaria de las personas o de las mujeres que siguen sin tener ni voz ni voto para el desarrollo, pues, de manera generalizada comunitaria. Entonces, lo que queda ahorita es justamente no intentar ampliar nuestra visión, educarnos, es como un tema de construirnos nosotros, construirnos y empezar esa misma labor con nuestras personas cercanas, que son nuestros familiares, porque justamente así se construyen nuevas sociedades a través de estos ámbitos de familia que puedan proyectarse a través también de acciones como proyectos que sirvan para el desarrollo de una comunidad. Creo que eso sería. Gracias, Blanca. ¿Tenías un video o no? Sí, solamente que con son las experiencias de comunitarias. Ya voy a revisar para que esté el link justamente, en el que podemos ver cómo es que muchas personas o muchas comunidades se ven los procesos en los cuales las mujeres participan o no participan. Blanca, ¿puedes poner el link? Sí, puedes poner el link y sí, cada quien lo ve. Ponlo en el chat, pon el link en el chat. Voy a dejar de compartir pantalla entonces. ¿De cuánto tiempo es el video, Blanca? El video es de 9 minutos, en realidad. Bueno, tenemos tiempo. Son las experiencias. Sí, perfecto. Bueno, como Blanca, como en Blanca, Susi ha tenido un impacto enorme en la mayoría de las chicas y de las mujeres y los chicos, o sea, que han pasado por Susi. Justamente existe como un tema de cómo se va viendo los procesos de construcción de Susi y cómo nosotros vamos accediendo a una mira global respecto de cómo debemos de implementar, de generar propuestas, de incidir desde una comunidad y que impacte a lo mejor no solamente ahí, sino también en la esfera del desarrollo social de una persona, que es más importante. Y creo que también esos son los esquemas que enseña Susi en la vida de alguien y que transforma completamente acerca de cuáles son las posibilidades. Se está cortando, Blanca. Que en algún momento podían acceder o no para retribuir y cómo se espera. Así hay unas preguntas de análisis en las que básicamente era como ¿cómo ven las personas que nos están escuchando el ejercicio de las mujeres? ¿Cómo se ve? O sea, haciendo un análisis reflexivo, ¿cómo pueden ver la participación de las mujeres dentro de los espacios públicos? Blanca, ¿quieres que iniciemos con las preguntas para responder a esta última pregunta? Sí,
bueno, en lo que si quieres subir el link, iniciamos con las preguntas. Y bueno, gracias, Blanca, porque el trabajo que tú haces, o sea, genera un cambio que aunque parece ser un poquito de, como un grano de arena, genera cambios enormes y ayuda a romper los estereotipos de los roles de las mujeres en cualquier sociedad. Bueno, tenemos a José Lemos, que creo que fue tu compañero, Susi. Dice, excelente ponencia, Blanca. Debo consultarte, aunque suene un poco contradictorio, pero desde la experiencia de Oaxaca, ¿consideras que el empoderamiento de la mujer pudiera repercutir en aspectos de cosmovisión y cultura? Este efecto, desde el punto de vista teórico, es o sería positivo, pero desde tu experiencia vivida con pueblos originarios, Oaxaca, ¿cuál ha sido el efecto? Considero que, híjole, de manera, sí, desde la manera cultural, se mira de dos formas. O sea, bueno, básicamente en muchas ocasiones las visiones se van transformando de manera cultural en algunos espacios, en algunas comunidades. El que las mujeres estén incidiendo sigue siendo un poco mal visto, se les sigue cargando algunas actividades, se les sigue significando con ello que reduzcan de alguna otra manera o que se llenen de obligaciones, se les sigue criticando un poquito más. Y dentro del mismo, yo creo que no es negativo en un apartado en el que justamente muchas mujeres promueven más el desarrollo cultural, la identidad. Dentro del mismo video, el cual tengo complicaciones, hablaba con nosotros Marisela Zurita, una mujer a quien admiro mucho y la cual hablaba acerca de cómo desarrolla dentro de su comunidad su lengua, su cultura, su cosmovisión, y ella también ejerce un cargo en este caso ahorita es síndico municipal, cómo ejerce un cargo público y que impacta también en un desarrollo cultural. Ella me estaba comentando también, hay un órgano, hay una secretaría en el estado, en el gobierno del estado de Oaxaca y a nivel federal que se encarga de realizar algunos proyectos o de poder impulsar económicamente ciertos proyectos. Esta secretaría, lanza una convocatoria para crear proyectos. Estos proyectos solamente pueden ser impulsados por partes de personas de una comunidad y puede ser también para prevalecer los derechos políticos de las mujeres, la cultura, la cosmovisión. Entonces ella me estaba comentando justamente de que habían ingresado a un proyecto. Entonces yo creo que no existe una barrera, no se contrapone y que justamente lo que hace es el permitir el que una mujer acceda a un cargo de incidencia pública. Listo, ya está. Pueda generar un mayor desarrollo. Justamente parte desde la experiencia, y los invito a verlo, parte de la experiencia de 4 personas. Una de ellas es Adile. Oaxaca tiene 8 regiones. Estas regiones son completamente diferentes entre sí. Pareciera que es un mini país, básicamente, en donde, por ejemplo, las mujeres de la costa son más rebeldes, las mujeres de la sierra, pues de alguna otra manera existe cierta timidez, los de la Sierra Norte en algunos casos, no la Sierra Mije, se divide en diferentes etnias. Por ejemplo, en el pueblo las mujeres son más reservadas. Hay otros lugares en donde son más desconfiadas o son en el istmo de Oaxaca, la mujer zapoteca o la mujer ismeña se conoce como una mujer, existe un matriarcado en ese lugar. Entonces ahí se contraponen estas visiones y justamente ustedes van a ver en este video a diferentes personas desde el Valle de Oaxaca, desde la cuenca de Oaxaca, respecto de su experiencia y de cómo viven los procesos de incidencia política dentro de sus comunidades. Bueno, entonces, vemos el video, Blanca, son 8 minutos, 9 minutos, dices. Y volvemos para cerrar tu ponencia, ¿ok? Tenemos una pregunta más. Y bueno, ahorita mencionabas a Marisela Zurita, que también es una mujer que admiro mucho también de Oaxaca, es una amiga y fue egresada de
de Susi, me parece que es del 2012. Pero bueno, también tenemos un comentario de Adriana Mendoza. Adriana Mendoza de Bolivia nos dice, buenas noches, gracias por la ponencia. Hay muchas cosas con las que me identifico en lo que fue mencionando Blanca, aún más en cuanto al tema de naciones indígenas. El sistema patriarcal no deja que las mujeres tomen cargos como tomadoras de decisiones, aún más en zonas rurales. Como comentario, acá en Bolivia tenemos la ley de paridad política y contra el acoso político. Sin embargo, pese a tener la ley en los últimos años, hemos tenido casos de mujeres asesinadas y por ser tomadoras de decisiones. Estamos luchando contra eso, pero aún es complejo. Quería preguntar también si tiene algún ejemplo de algún proyecto social en la comunidad como una experiencia positiva para tomarla como ejemplo. Gracias y saludos. En este caso, Adriana, muchísimas gracias. Un saludo a Bolivia. Fíjate que sí y no. De alguna otra manera creo que este problema está generalizado. Existe todavía muchos esquemas de violencia en muchos espacios. También había pensado en este punto. En México, no sé si lo tienen ustedes, existe una alerta de violencia de género. Esta es una estrategia a nivel federal que nosotros tenemos, en el cual se le hacen recomendaciones a ciertos municipios o estados, porque los índices de asesinatos, feminicidios, en este caso feminicidios, de casos jurídicos o expedientes o carpetas que son en temas de violencia de género o de acoso o de básicamente violencia de género, son muy elevados, lo cual implica que necesitan generar acciones contundentes dentro del sistema de gobierno de los espacios para que puedan reducir estos índices de violencia. Para mí esta alerta es una idea positiva. ¿Por qué? En el año 2018, que este es el ejemplo, lo que se hizo fue determinar cuáles eran los municipios que tenían alerta de género. Uno de los municipios en los que yo estuve trabajando se llama Loma Bonita, Oaxaca. Tiene presencia de una comunidad indígena, triquis, mazatecas, zapotecos y afro-mexicana. Entonces, en ese lugar, aparte de que sí realmente existe un tema de delincuencia organizada y altos índices también pues, de violencia, en el tema de mujeres pues se potencializaba. En este punto ellos cayeron en alerta de género y lo que empezaron a hacerle es recomendaciones al municipio para que empezara a ejecutar sus obras públicas, para que empezara a ejecutar acciones, recursos en específico, que implicara reducir estos esquemas de violencia. Lo que se hizo con ello fue un diagnóstico de la comunidad, revisar con ello calles, cómo estaba el alumbrado público, caminarlo básicamente para conocer cuáles eran las necesidades, hacer entrevistas, o sea, lo que implica hacer un diagnóstico, conocer también el sentir de la población, identificar cuáles eran los puntos negativos, dónde se sentían violentadas, dónde se sentían inseguras, dónde no o dónde sí, y a través de eso poder generar como un esquema de participación, de conocer bien en la comunidad y que implicaba hacer este diagnóstico, destinarle presupuesto básicamente por el gobierno, y también implicaba el que el gobierno, pues te digo, las obras públicas se fueron encaminando a que las luminarias tenían que ir en ciertos espacios también donde las mujeres se sentían inseguras para que dejaran de sentirse. Que ahí el centro de CDMs, que son Centro de Desarrollo para las Mujeres, estos centros tuvieran destinado un presupuesto o que se pudieran vincular a estos proyectos federales para poder destinar talleres y capacitaciones. Entonces, el Estado mismo obligaba a las administraciones locales, municipales, a que emprendieran acciones para reducir estos índices o a que destinaran el presupuesto, porque creo que básicamente parte también de los problemas, tanto en género como en juventudes, que existe es que no se les destina la importancia y con esto me refiero a no se les destina una partida presupuestaria que atienda realmente los problemas que las aquejan para generar el impulso de iniciativas positivas que puedan reducir el tema de violencias o los esquemas. Te mentiría si yo dijera que solamente las capacitaciones, porque lo cierto es que no.
creo que de alguna otra manera, de manera generalizada, no solamente en un esquema de violencia política, sino en un esquema de violencia generalizada, muchas mujeres están en condiciones de violencia no porque quieran, están porque no pueden salirse del espacio en donde las están violentando. Y esto implica que no tienen las condiciones económicas ni académicas para que se salgan de estos lugares, lo cual yo creo que un punto de partida es generar las condiciones para que las mujeres puedan tener una independencia económica que les permita poder liberarse de estos espacios donde las están oprimiendo y violentando, que de alguna otra manera en esquemas de ciudades ya vemos, nos están divorciando, pero en comunidad te enfrentas a que el pueblo te está viendo, te está criticando, te está diciendo quién, con quién, por qué, es ya la mujer que la dejaron. Básicamente, esos son los esquemas y las opiniones que se tienen dentro de un espacio. Entonces yo creo que no solamente sensibilizarlo, es emprender recomendaciones a nivel Estado y además, de alguna otra manera, buscar la independencia y autonomía económica. Gracias, Blanca. Te voy a leer nada más un comentario de Estefanía para cerrar. Nos dice Estefanía de Ecuador. En el Ecuador, específicamente en la provincia de Imbabura, existe un grupo de mujeres indígenas parteras quienes defienden las prácticas ancestrales y el parto humanizado. Y gracias a la lucha de integración que viene desde el año 2001, han logrado crear un modelo de atención integral en la salud como un enfoque comunitario, familiar e intercultural. Entonces, no es así como la incidencia, la participación de este grupo ha creado también un código de ética en defensa de estos grupos, además de un espacio para que se genere un diálogo intercultural en donde genera un intercambio de conocimientos entre la medicina ancestral con la medicina occidental en los hospitales, fortaleciendo así políticas públicas para el desarrollo del país en el área de la salud. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero tenemos tu información para pasársela a los participantes, Blanca. Muchísimas gracias y pues de nuevo felicidades y pues nos estaremos viendo. Un abrazo. Un abrazo y muchas gracias a quienes estuvieron el día de hoy.